Vamos a ir buscando la Escritura. Busque en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versos 24 al 27. Mateo 7, los versos 24 al 27. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Y dice la escritura de la siguiente manera, una escritura que yo sé que todos conocen. Dice la palabra: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. Sin embargo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y de la misma manera que el anterior, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero esta se derrumbó y grande fue su ruina. Esa casa cayó porque no tenía fundamento sólido, fundamento firme. Vamos a orar en esta mañana, vamos a pedirle al Señor que nos enseñe, que nos instruya, que nos permita construir en nuestras vidas un fundamento sólido. Y de eso es que vamos a hablar en esta mañana. Padre, te damos gracias por esta escritura. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos enseñes a edificar y a construir, Señor, sobre el fundamento, Señor, firme, sobre el fundamento sólido, Señor, y no sobre la arena. Así que te pedimos que podamos expresar esta palabra con sabiduría, con gracia tuya, Señor. Que si esta palabra llegara, Señor, a alguien cuyo fundamento no es la roca, es que es Cristo Jesús, que hoy, Señor, sea el tiempo, amén, de comenzar a edificar sobre la roca inconmovible, Padre. A ti damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. He titulado en esta mañana esta palabra, edificando o construyendo una vida firme. Hay algo, amados hermanos, que todos de una u otra manera compartimos. Y es que todos estamos construyendo una vida. Algunos están construyendo una familia. Otros están construyendo un ministerio. Otros una carrera, un futuro, una reputación. Pero al final todos estamos edificando esa casa que llamamos vida. Estamos edificando, estamos tratando de edificar nuestra vida. Y todos, el ser humano en general, desea que sea firme, que sea estable y que sea plena. Creo que es lo que anhelamos todos. Sin embargo, surge una pregunta importante o varias preguntas importantes sobre qué estamos edificando nuestras vidas. ¿Qué instrucciones estamos siguiendo al edificar? Y más importante aún, ¿en quién estamos confiando como fundamento? ¿Quién es nuestro fundamento? ¿En quién se sostiene nuestra vida? Porque el fundamento es quien hace la diferencia.
Por eso tú puedes ver que hay vidas que parecen fuertes, hay vidas que parecen exitosas y que parecen estables, pero ¿sabes qué? Que cuando llega la tormenta, a sus vidas se derrumban con todo y que tengan éxito, con todo y que tengan economía, con todo y que tengan reconocimiento. Cuando llega la tormenta se derrumban. El salmista dijo con claridad en el Salmo 127:1 que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Así que podemos esforzarnos por levantar una casa, podemos esforzarnos por levantar un reino, podemos esforzarnos por levantar proyectos, inclusive podemos esforzarnos por levantar iglesias. Pero si el Señor no edifica la casa, si el Señor no es el constructor de nuestras vidas, en vano estamos edificando. Porque esa casa está destinada, ese proyecto está destinado a fracasar, a caer. Así que el tipo de fundamento determina la resistencia y la permanencia de la casa. Y eso marca la diferencia. Marca la diferencia entre una casa que permanece y marca la diferencia entre una casa que fracasa, una casa que se arruina. Y cuando Jesús en esta mañana nos está hablando en esta palabra que acabamos de dar lectura, Jesús está concluyendo precisamente ese sermón que se le conoce como el Sermón del Monte. Y él dice unas palabras muy, muy poderosas que hay que prestarle en esta mañana atención. Todo el que oye estas palabras y las pone en práctica. Quiero que observes algo, Crucé, que Jesús no está diciendo solamente el que oye mis palabras. Él dice, el que oye mis palabras y las pone en práctica. Y tú sabes cuál es el problema que muchas veces tenemos los creyentes. Escuchamos muchos sermones, escuchamos mucha palabra, hay mucha palabra, escuchamos enseñanzas, leemos la Biblia, pero nos quedamos en el conocimiento. O sea, el problema hoy en día no es que no tengamos palabra, no es que no tengamos conocimiento. Es que simplemente nos quedamos en el conocimiento y no pasamos a la práctica, a la vivencia de esa palabra, a poner ese conocimiento por obra, a que ese conocimiento se vuelva en sabiduría práctica, que podamos vivirla. El Señor nos da instrucciones para la vida. El Señor nos da instrucciones para una vida plena, una vida victoriosa. Pero si no seguimos las instrucciones y si no las ponemos en práctica, realmente no tendrán ningún efecto en nuestras vidas, nos quedaremos igual. Es como la persona que va a consejería, pero ya en su mente tiene un plan y va a la consejería con la expectativa de que le digan lo que quiere él escuchar. Sin embargo, cuando el consejero experto, amén, empieza a hablarle, empieza a presentarle todas las alternativas, todos los escenarios y le muestra una senda a seguir, pero la persona no quiere. ¿Por qué? Porque no le están diciendo lo que quiere escuchar. Y como no está recibiendo lo que quiere escuchar, pues no está dispuesto tampoco a obedecer ni a poner en práctica lo que se le dice. Es como cuando también sabemos que estamos enfermos, pero la medicina no es muy buena. La medicina es amarga. Estoy mal, pero no me voy a tomar la medicina. Mi vida se está arruinando, pero no voy a seguir el consejo del Señor.
Entonces nos conformamos con escuchar y no practicar. Fíjate, Jesús enseña que la vida firme no se construye con información espiritual, o no solo con información espiritual, sino con obediencia espiritual. Por eso Santiago, en su epístola, en el capítulo 1, verso 22, él nos dice: no se contenten solo con oír la palabra, llévela a la práctica. Amén. Entonces, Jesús nos está hablando de ese principio de oír y obedecer. No solamente de oír. De oidores está lleno el mundo, pero de hacedores. Si queremos construir una vida firme en el Señor, tenemos que ser hacedores de su palabra. No estoy hablando de cualquier palabra, estoy hablando de la palabra del Señor. Amén. Fíjate que Jesús dice: el que oye estas palabras. Esto es importante. Vamos a darle un poco de contexto, porque el sermón del monte es el fundamento precisamente de esas palabras. Dice: el que oye estas palabras. ¿De qué palabras está hablando Jesús? Pues mira, Jesús está hablando de las palabras que él enseñó en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, que comprende el sermón del monte. Y el sermón del monte es interesante porque describe cómo vive una persona cuyo corazón ha sido transformado por Dios. Amén. Esto te va a dar una perspectiva nueva cuando vayas a leer esta palabra. Habla de cómo una persona vive cuando ha sido transformado su corazón por Dios. Y quiero en esta mañana compartir algunos pilares de este fundamento. Quiero compartir algunos de estos principios del reino que se tocan en el sermón del monte. No los voy a tocar todos porque sería muy extenso. Pero lo que quiero que tengas una idea de a lo que Jesús se refiere cuando habla y que oye esta palabra. Amén. Fíjate que en el sermón del monte vas a encontrar que Jesús habla, por ejemplo, de una nueva identidad. Él dice: bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los misericordiosos, los puros, los hambrientos de justicia. Y él está hablando de una nueva identidad. Y lo que nos dice esto es que la vida cristiana no comienza con el comportamiento. La vida cristiana comienza con una transformación. La vida cristiana no comienza con la conducta, la vida cristiana comienza en una transformación en el corazón. Quiere decir que Dios primeramente cambia el corazón y después cambia la vida. Esto es importante porque en la época de Jesús la religiosidad lo que imponía era un tipo de religión externa, un tipo de religión de apariencia. Pero Jesús viene hablando de una nueva identidad. Por eso habla de esos pobres de espíritus. Habla de esos mansos, habla de esos misericordiosos, amén. No está hablando de orgullosos, no está hablando de envidiosos, no está hablando de esta nueva identidad, gente hambrienta de la justicia de Dios. Entonces Jesús, antes de hablar de conducta, habla de esta identidad. El que oye mis palabras. Jesús habla de una vida que influye. Por eso Él dice: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué significa esto? Que ya no somos espectadores en el reino de Dios. Somos influencia.
No influencers a la manera del mundo de hoy, no. Somos una influencia para el mundo. Estamos llamados a impactar al mundo. Estamos llamados a preservar, a sazonar, así como la sal lo hace. Estamos llamados a eso. Estamos llamados a preservar. Estamos llamados a iluminar en medio de un mundo que está en oscuridad, que está en tinieblas. Hay gente que brilla con una luz artificial y la gente se deslumbra con esas luminarias artificiales, pero no son luz verdadera. No son luz que transforman, no son luz que cambian. No se equivoque. Hay luz que trae más tinieblas. Pero Jesús nos está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son sal. Así que el discípulo impacta su entorno. De eso está hablando Jesús en el Sermón del Monte. A eso se refiere Jesús cuando dice, el que oye mis palabras. Son principios rectores del reino de Dios. Jesús habla de una justicia que nace del corazón. Y Él les dice a los que les están escuchando, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es decir, Jesús fue más profundo que la mera interpretación de la ley o la mera interpretación que hacía la tradición de la ley. La ley se conformaba, o la tradición, ¿verdad?, con que simplemente tus actos externos fueran buenos o en apariencia buenos, aunque tu motivación fuera incorrecta. Es decir, la ley iba más allá de la acción, iba a la motivación, a la intención, al deseo del corazón. Porque tal vez no adulterabas, pero en tu corazón ya tenías el deseo de adulterar. Porque tal vez no matabas, pero en tu corazón tenías el deseo de matar o aborrecías a tu hermano. Así que cuando Jesús dice, pero yo os digo, Jesús va más allá de la ley. Porque la ley apuntaba a una conducta, pero Jesús apuntaba al corazón. Porque el problema, la problemática espiritual del ser humano está en su interior. Los sistemas de este mundo tratan de reformar. Tratan de poner parchos. Los sistemas de este mundo muchas veces funcionan como la hojalatería. Te ponen un poco de bondo, te cubren un poco los hoyos que tiene el carro de moho y te pintan. Pero por dentro sigue siendo el mismo. Sigues teniendo los mismos deseos pecaminosos. Sigues teniendo el mismo odio. Sigues teniendo el mismo orgullo, aunque aparentes humildad. Entonces Jesús está hablando de una justicia que nace del corazón, y por eso Él habló de la ira, habló de la lujuria, habló de la mentira, habló de la venganza, habló inclusive del amor al enemigo. Porque Dios no solo mira lo que hacemos, sino lo que somos. Una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que realmente somos. Jesús habló en el Sermón del Monte de una espiritualidad auténtica. Y Él confronta la religión o la religiosidad que solamente busca el reconocimiento. Él habló del dar, Él habló del orar, Él habló del ayunar. Y no es que le restó méritos a estas acciones, pero sí apuntó a la motivación por las cuales hacemos estas cosas. Es decir, Él no dijo que el ayunar, el orar, el dar era malo, no, eran cosas buenas. El problema es cuando lo que nos motiva es incorrecto. El problema es cuando buscamos el reconocimiento de los demás para aparentar una cosa. Jesús dice
que estas cosas deben hacerse para el Padre, no para impresionar a las personas. Ya vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere impresionar. Y a veces que el enemigo también nos quiere arrastrar en esa corriente. Todo el mundo quiere impresionar de alguna manera. Como te he dicho en otras veces jocosamente. Por eso es que nos ponemos en el Facebook, nos tiramos esta única foto, las chicas. ¿Usted no ha visto eso? O así, ese tipo de cosas, porque queremos impresionar. Y hay tanta gente que ha querido impresionar que ha acabado muerta porque por tirarse un selfie se han ido por un precipicio, han tenido un accidente. Mira a dónde a veces nos lleva el querer impresionar. Pero Jesús nos dice que la verdadera espiritualidad busca la presencia de Dios, no el aplauso humano. Fíjate que estos son pilares del fundamento, son pilares de lo que Jesús nos dice. ¿Queremos una vida firme? ¿Queremos una vida estable? Pues sabes que los principios de Dios, los principios del reino, son principios que van en contracorriente a los principios del mundo. Entonces hay un precio que pagar. El precio de tomar la cruz de Cristo, el precio de negarnos a seguir los principios de este mundo y a vivir por los principios del reino de Dios. Si queremos una vida plena, una vida firme, una vida abundante, no podemos seguir el camino que nos presenta el mundo. Sí, el mundo te va a presentar un camino de éxito, un camino tal vez de reconocimiento, un camino tal vez de fama, un camino de gratificación carnal. Pero Jesús está diciendo, amén, que si tú quieres que tu casa, tu vida permanezca, tu vida sea firme, tu vida pueda resistir el embate de la tormenta, tu vida pueda resistir los momentos malos, necesitas un fundamento firme. Necesitas algo mucho más fuerte que lo que el mundo pretende ofrecerte, porque el mundo lo que te ofrece es un fundamento de arena, un fundamento movedizo. Pero el fundamento que tienen los creyentes, amén, está diseñado para permanecer. Aleluya, Jesucristo es la roca de la eternidad. Pero vamos a seguir, porque ahorita entramos un poco más en ese detalle. Jesús habla también de una confianza que vence la ansiedad. Por eso Él dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiere decir que en las palabras de Jesús, Él dice, la prioridad es el reino de Dios y su justicia. No podemos tener una vida firme y estable si nuestra prioridad no es el reino de Dios. No podemos tener, amén, una vida firme y estable si nuestro corazón está o nuestro tesoro está en otras cosas. Cuando Dios es primero, la ansiedad pierde su poder. Y eso te permite vivir una vida plena. Y por último, y esto no es una lista exhaustiva, realmente esto es para que tengamos una idea de algunos principios de los cuales nos habla en estos capítulos que le anteceden, pero tienen la asignación de que vayas a Mateo y repases ese sermón del monte y que puedas ver los principios que el Señor te habla ahí, que establecen un fundamento firme de vida, que son los que Jesús nos llama a practicar, que son los que Jesús nos llama a vivir. Por último, una vida marcada por el amor. Una de las cosas que Jesús dijo en el Sermón del Monte fue: todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hacerlo con ellos. Fíjate que Él no dijo: no le hagas a otros
lo que no quiere que te hagan. Esa es fácil. Pero Jesús dijo, hagan con los demás lo que quieren que hagan con ustedes. Y eso habla de la manifestación del amor. Eso habla de hacer el bien. Así que el reino se resume en ese amor práctico, en que tú buscas el bien del otro, el bien de la persona. Entonces, Jesús llega a la conclusión, amén, de este sermón del monte, ¿verdad? Que son las palabras que en esta mañana hemos leído. Y él termina precisamente con esta parábola de los dos hombres. Una enseñanza sencilla, pero a la vez profunda. Y habla de dos hombres, uno prudente y otro insensato. En la vida te vas a encontrar gente prudente y gente insensata. En la iglesia te vas a encontrar gente prudente y gente insensata. Y quizás también nosotros podríamos testificar que a veces no hemos sido prudentes y a veces hemos sido insensatos. Habla de dos casas. Habla de dos fundamentos, roca y arena. Y habla de una tormenta. Y fíjate que ambos escucharon. Ambos recibieron instrucciones. Ambos construyeron, edificaron una casa. Y ambas casas se veían iguales. Y ambos tuvieron que enfrentar la tormenta. La tormenta no discriminó entre uno y otro. La tormenta no discrimina entre pecadores y cristianos. Porque tú crees que porque eres cristiano ya tú estás exento. Tú crees que porque tú eres cristiano ya tú no vas a tener deudas. Ya tú no vas a tener problemas. Yo estoy ahora en Cristo, yo estoy bendecido y nada me puede tocar. Soy inmune a las enfermedades. Soy inmune a lo que pasa en el mundo. No, la tormenta viene, amén, para malos y buenos. La tormenta vendrá para justos e injustos. Así que ambos enfrentaron la tormenta. Jesús dice que vinieron lluvias, que crecieron los ríos, que azotaron con fuerza. Ahora hubo una diferencia. Y la diferencia no fue la tormenta. ¿Cuál fue la diferencia? El fundamento, amén. Lo que hizo la diferencia fue el fundamento, aleluya. Fíjate que el prudente cavó profundo en el fundamento que tenía. Pero el insensato construyó rápido, construyó de manera superficial, construyó sobre la arena. Y cuando vino la tormenta sucedió algo bien interesante. La tormenta reveló lo que el sol no mostraba. La tormenta reveló el fundamento. Cuando llegue la tormenta a tu vida, cuando llegue la adversidad a tu vida, cuando llegue la prueba, como nosotros le decimos a tu vida, va a revelar cuál es tu fundamento. En los días de sol todos somos iguales. En los días de sol todos somos cristianos. En los días de sol todos somos espirituales. Pero cuando llega la tormenta, se revela tu verdadero fundamento. Se revela si verdaderamente tú has puesto la palabra de Dios en práctica o simplemente te has entretenido escuchándola. Cuando llega la tormenta se va a revelar el depósito que tú tienes. Cuando llega la tormenta, los mensajes de éxito y prosperidad no te van a servir.
Cuando llega la tormenta, los mensajes motivacionales no te van a servir. Cuando llega la tormenta, lo único que te va a sostener es el fundamento que tú tengas. Y el fundamento que debemos tener es a Cristo nuestro Señor y su palabra. Porque aquí el fundamento es Cristo y su palabra, su enseñanza. La palabra de Cristo. Jesús dice, el que oye mis palabras y las hace. Pero son las palabras de ¿quién? Las palabras de Jesús. Cuidado con que tengamos mucha comezón de escuchar cosas nuevas. Cuidado con que tengamos mucha comezón de escuchar cosas innovadoras. Pero que no tienen que ver nada con la palabra de Cristo. La palabra de Cristo nos da el fundamento firme para enfrentar cualquier tormenta. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces en esta mañana tenemos que hacernos esa pregunta y te hago esa pregunta. ¿Sobre qué estás edificando? ¿Cuál es tu fundamento? Es más, le pregunto a los que nos estén escuchando por el internet, ¿qué fundamento se te está dando? ¿Qué fundamento se te ha presentado? ¿Qué palabra se te ha dado? Cuando la gente no tiene fundamento, ¿sabe lo que pasa cuando viene la tormenta? Que le echa la culpa a Dios. Cuando la gente no tiene fundamento, le echa la culpa a los demás y no aceptan su responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? La responsabilidad de haber edificado sobre arena. Pero cuando tú tienes fundamento, dices, yo resisto porque yo sé, amén, dónde estoy arraigado. Amén, yo voy a pasar esto porque yo sé dónde estoy anclado. Aleluya. Alguien dijo, podrás temblar, amén, sobre el fundamento, sobre la roca, pero la roca no va a temblar debajo de ti. Y yo sé que si tú estás aquí en esta mañana, a pesar de las tormentas que has atravesado, es porque tienes fundamento. Es porque has conocido el fundamento verdadero que se llama Cristo Jesús. Es porque te has sostenido con la palabra que sale de su boca. Aun cuando has tenido pérdidas. Aun cuando quizás te han traicionado. Aun cuando has tenido problemas. Aun cuando te han herido. Pero has permanecido. La tormenta no te ha destruido. Por el contrario, en medio de la tormenta te has fortalecido. Mire, cuando vino el huracán María, ¿sabes qué pasó? Que muchas iglesias cerraron. Iglesias grandes, iglesias de mucho tiempo. Y quizás esta pequeña casa pudo haber desaparecido. Quizás hoy no estuviéramos aquí. Quizás hubiésemos dicho, vamos a cerrar y vámonos para nuestra casa. ¿Quién va a aguantar esto? Pero con la poca fuerza que teníamos, permanecimos. Porque no dependía de nuestra propia fuerza. Dependía del fundamento. No depende de tu fuerza. Depende del fundamento. Aleluya. Y eso es lo que pasa con el mundo de hoy en día.
Pretenden y creen que tienen fundamento, pero lo que tienen debajo de sus pies es arena. Yo quisiera saber si el artista tal o cual te va a sostener cuando tu mundo se derribe. Yo quisiera saber si tu fama te va a sostener cuando te derribes, cuando la tormenta llegue a tu vida, porque la tormenta va a llegar a todos, a grandes y pequeños, a ricos o pobres, a famosos o no famosos. Llega un momento, amén, que la tormenta llega a nuestra vida. Entonces vuelvo nuevamente a la pregunta, ¿sobre qué estamos edificando? Para una vida firme, el fundamento debe ser inamovible. Inamovible. La Escritura en Proverbios 3:5 nos dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Apoyarnos en nuestra propia prudencia es arena, fundamento de arena. Tenemos que reconocer nuestra necesidad, tenemos que, como dijo Jesús, precisamente en el mismo Sermón del Monte, ser pobres de espíritu. ¿Sabes por qué? Porque ese es el primer paso para cavar hondo. Tenemos que reconocer que somos pobres de espíritu. Tenemos que reconocer que no podemos sostenernos a nosotros mismos. Solo quien reconoce que no puede construir solo, busca el fundamento de la roca. Y por eso es que muchas personas, y tal vez a ti te sucedió, cuando tu casa, tu vida se derrumbó y viste que no tenías alternativa, fue el momento en que el Señor llegó a tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Porque es el momento entonces donde Dios sale a nuestro encuentro y se presenta como esa roca a la cual aferrarnos. Aleluya. Mire, la arena representa las opiniones humanas, las emociones cambiantes, los valores temporales, la confianza en uno mismo. Y muchos construyen sobre esto, construyen sobre su inteligencia, construyen sobre su experiencia, sobre sus emociones, sobre sus recursos. Y todas estas cosas, ¿sabes qué? Cambian, son cambiantes, son variables. Pero Cristo es la roca permanente, la roca que no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él es totalmente confiable, totalmente suficiente. Su palabra es veraz. Y cuando Él te dice, si tú oyes mi palabra y la pones en práctica, tendrás un fundamento firme. Y vendrá la tormenta y azotará y los vientos soplarán fuertes, pero te mantendrás firme. Es palabra de Él. Y fíjate que en esa parábola dice que la casa del prudente, la casa del que prestó atención, del que puso por obra la palabra del Señor, permaneció. Pero dice que la del insensato tuvo gran ruina. Aquella casa cayó. Aquella casa se arruinó porque estaba fundamentada en la arena. Aleluya. Edificar sobre Cristo significa descansar en lo que Él ha dicho, no en lo que yo siento. Amén. Entonces, amados, para que podamos edificar una vida firme, tenemos que entender que no se construye en un día.
Amén. Que es un proceso diario. Es un proceso de crecimiento, es un proceso de maduración. Es un proceso que se construye con decisiones diarias. Cada obediencia, cada responder a lo que el Señor quiere es un ladrillo que se va poniendo en esa edificación. Cada acto de fe profundiza el cimiento. Cada vez que aplicamos la palabra, fortalece la estructura de la casa, fortalece tu vida. Así que la firmeza en nuestra vida espiritual es fruto de la constancia. Es fruto de esa obediencia a su palabra. De esa vivencia de su palabra. Y cuando viene entonces la tormenta, porque la tormenta es la prueba del fundamento, esa casa va a permanecer, amén. La casa, como te dije anteriormente, no se prueba los días de sol. La casa se prueba en la tormenta. Puerto Rico conoce eso de primera mano. Vivimos en un país expuesto a tormentas. Y sabemos que las casas que tienen buen fundamento y que están bien construidas pueden resistir el embate de la tormenta. Pero aquellas que no tienen buen fundamento y cuyos materiales son débiles no resisten la tormenta. Las tormentas representan las crisis, las pérdidas, las pruebas, los momentos difíciles, amados hermanos. Y de hecho, Jesús nunca prometió ausencia de tormentas. Jesús no prometió que siempre el sol estaría brillando. Pero sí prometió algo, la presencia del fundamento. La presencia del fundamento. Él es el fundamento. Él es la roca. Él es quien te sostiene, quien te ha sostenido hasta este momento y quien te seguirá sosteniendo. Aleluya. ¿Sobre qué estás edificando, amado hermano? Todos queremos construir una vida plena, una vida firme, una vida en Dios, una vida abundante. Y en algún momento vendrán las lluvias, vendrán los ríos, soplarán los vientos. Y en ese día no va a importar cuánto sabías. No va a importar cuántos sermones escuchaste. No va a importar cuán teólogo tú eras. Lo que importará será una sola cosa. Tu fundamento. ¿Dónde está edificada tu vida? Que tu vida esté edificada sobre la roca. Amén. Así que para terminar en esta mañana, te digo, examina tu fundamento. Sé honesto contigo mismo y pregúntate sobre qué estás construyendo o sobre quién estás construyendo. No solo escuches la palabra, practícala, vívela. Y finalmente, construye cada día, porque la firmeza es un proceso, no un evento. En la vida del cristiano muchas cosas son un proceso. Y lo que quiero decir con esto, que las cosas no siempre son automáticas. En la vida cristiana hay aprendizaje.
El aprendizaje viene cuando empezamos a poner en práctica su palabra. Eso significa que no siempre vas a recibir un milagro instantáneo. No siempre las cosas van a ser instantáneas. Dios lo puede hacer y en momentos dados Dios hace cosas al momento. Pero hay otras cosas que son un proceso, un aprendizaje. La santidad es un proceso. Crecemos en la santidad. Ser como Jesús, todavía nos falta por llegar ahí, pero es un proceso. Es un proceso diario en el cual debemos perseverar. O sea, en el Señor no todo siempre es un evento, no hay ese proceso. La santificación es un proceso, el crecimiento es un proceso. El crecer en su palabra es un proceso. El crecer en su gracia es un proceso. Y cuando no solamente nos limitamos a escuchar, sino que ponemos en práctica, crecemos en medio de esos procesos. Y eso nos lleva entonces a experimentar y a vivir una vida firme y estable en el Señor. Si tu vida como creyente, como cristiano, ha sido una vida inestable, una vida que cuando llega cualquier tormenta, cualquier viento, cualquier río, se derrumba. En esta mañana yo te invito a que examines tu fundamento. Puede ser que tu fundamento ciertamente sea Cristo, pero estás fallando en no poner en práctica lo que Él te enseña. Y yo te digo en esta mañana, aprende de Cristo. Déjate enseñar por Cristo. Porque me temo que hay sitios donde no te dicen esto. Tal vez hay lugares donde te entretienen mucho, donde te hacen sentir bien por un momento. Donde estimulan tus emociones. Y está bien, te sientes bien por un momento. Pero cuando venga la tormenta, que ciertamente vendrá, eso no te va a sostener. Necesitas algo más que eso. El que oye mis palabras y las pone en práctica. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Queremos edificar una vida firme, ¿verdad que sí? El diseño de nuestra casa espiritual es que seamos como Cristo. Dios quiere que tú tengas una vida estable. Dios quiere que tengas firmeza. Dios quiere que tengas fundamento. Amén. Que te sostengas. Si estás enfrentando el embate de la tormenta, hoy entiende que Jesús es tu fundamento. Y si estás en tiempos ahora buenos, gloria a Dios. Pero estemos siempre preparados. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre
prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, ríos, vientos, tormentas, azotaron con todo, pero la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Esa es la garantía de Jesús. La garantía de Jesús es que tu casa, tu vida no se va a derrumbar. Él no garantiza que la tormenta no venga, pero sí garantiza de que tu vida no se va a derrumbar. Y si en esta mañana hubiera alguien que me está escuchando cuya vida se ha arruinado, cuya vida se ha derrumbado por las tormentas de la vida, cual nombre tengan, en esta mañana, amén, yo te presento a Jesús, amén, la roca inconmovible, el refugio, amén. Él quiere sostenerte en esta mañana, Él quiere levantarte, Él quiere cambiarte, Él quiere, amén, sostenerte. Él quiere ser tu fundamento. Solamente, amén, dale una oportunidad al Señor, aleluya, acércate a Él, abre tu corazón y recíbelo en esta mañana, en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios, en esta mañana. Gracias porque tú nos ministras, Señor, a través de la misma. Hoy te pedimos, Señor, que nos dé la oportunidad o nos dé la humildad para no fundamentar nuestra vida en nuestra propia prudencia, que simplemente es arena, sino que podamos reconocer la necesidad que tenemos de ti. Hoy declaramos y creemos que tú eres nuestro fundamento, Señor, que tú nos estás sosteniendo, que tú nos sostienes, Señor Jesús, y que en ti permanecemos firmes. Enséñanos, Señor, no solamente a ser oidores, Padre amado, amén, sino ser hacedores de tu palabra, a poner tu palabra en práctica, a vivirla, porque eso es lo que garantiza, Señor, que nuestra casa se pueda levantar, Señor, como una casa firme, como una casa plena, Señor, como una casa llena de tu presencia y de tu propósito, Señor. Si hay alguien, Padre amado, cuya casa, cuya vida se ha derrumbado porque no tenía ese fundamento firme, Señor, hoy yo te pido, Señor, que tú le levantes. Hoy yo te pido, Señor, que vengan al fundamento, Señor. Oramos, Señor, por personas, por nuestros hijos, por familiares, Señor, que no tienen el fundamento que es Cristo Jesús, Señor, aleluya. Y que no tienen, Señor, dónde sostenerse, pero yo te pido que hoy tú te les reveles, Padre amado, Señor, que hoy tú los salves, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro fundamento. Algunos hemos pasado tormentas que han venido para destruirnos, pero hemos permanecido no por nuestra propia fuerza, sino, Señor, porque tú ciertamente nos has sostenido, Padre. Bendigo este pueblo, bendigo esta iglesia en esta mañana y damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Nos despedimos de los hermanos y amigos, amén, en la transmisión de internet. Esperamos que en la próxima ocasión puedan conectarse y estar con nosotros para recibir la palabra del Señor. Amén.